acta de la sesión 97 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 98 ordinaria está a disposición de los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Comisión. Han llegado los siguientes documentos. Un oficio de 8 de julio desde el Ministerio del Interior en respuesta a una solicitud de esta comisión dirigida al subsecretario del Interior en calidad de presidente del Comité de Ayudas Tempranas, con el propósito de manifestarle la preocupación de la Comisión por los cambios anunciados por el Gobierno en diciembre del año 2024 respecto a la reducción en un 50% en algunos casos y la eliminación en otros del denominado bono de acogida que se entrega a las familias damnificadas por el mega incendio que afectó en febrero del año 2024 a varias comunas de la región de Valparaíso. Un correo de la diputada Viviana Delgado, de 11 de julio, en el que reitera una solicitud tomada por acuerdo en sesión de esta comisión para recibir en alguna sesión por determinar a representantes del Colegio de Niños Sordos San Francisco de Asís. Y un correo de la Fundación Sol de esta fecha, en el cual confirma la asistencia en modalidad online debido a otros compromisos adquiridos con anterioridad. E indica que en representación del director de la Fundación asistirá el investigador señor Gonzalo Durán Sangüesa, economista de la Fundación y académico de la Universidad de Chile. Eso es todo, Presidenta. Perdón, y sobre este último punto, evidentemente se requiere el acuerdo de los presentes para recibirlo por esta modalidad online. Vamos a tomar dos acuerdos, secretario, a solicitud de la diputada Viviana Delgado, que, bueno, la anterior presidencia había solicitado recibir a representantes del Colegio de Niños Sordos de San Francisco de Asís y vamos a considerarlo para el día 6 de agosto. Y aquí el 23 tenemos agenda completa, sí. Y lo segundo es tomar el acuerdo por la Fundación Sol, que va a estar el señor Marco en representación y él expondrá, bueno, va a exponer Gonzalo Durán. Él va a estar de la Fundación Sol para que lo podamos recibir online. Acordado. ¿Puntos varios, diputados, diputadas? ¿No? Ya. La orden del día. La presente sesión tiene por objeto conocer los resultados de la encuesta CASEM. Por tal motivo, han sido invitadas las siguientes autoridades. Subsecretaria de Evaluación Social, señora Paula Poblete Maureira, bienvenida. La acompaña el jefe de gabinete de la Subsecretaria de Evaluación, señor Marco Verdugo Aravena. Está confirmado también el director nacional del Instituto Nacional, pero entiendo que envió su representante, el señor Leonardo González Allende, subdirector técnico. ¿Sí? Ok. Y está también el director de la Fundación Sol, pero en representación de él va a exponer el señor Gonzalo Durán Sangüesa, economista de la Fundación Sol y académico también de la Universidad de Chile vía Zoom. Vamos a dar inicio entonces con la primera presentación, que es de la subsecretaria. Bienvenida, subsecretaria, y tiene la palabra. Quisiera partir con algunos antecedentes de la comisión que acaba de entregarle el informe al presidente. Lo primero es contarles que Chile mide su pobreza desde el año 87 y usamos la misma metodología por más de 25 años. ¿Ya? En diciembre del 2012 se convoca a la primera comisión asesora presidencial para la medición de la pobreza, en ese momento la presidía Rodrigo Jordán, y ellos entregan su informe en enero del 2014. ¿Ya? Eh, Luego se conforma una mesa técnica interinstitucional, donde al igual que ahora se conforma por el Ministerio, el INE, CEPAL, y ellos analizaron entonces las recomendaciones que hizo esta comisión y en enero del 2015 presentan la nueva metodología aplicada a la encuesta CACEN 2003, ¿ya? Diría, a modo de contexto también, que esa metodología, una de las grandes novedades que traía era que pasamos de medir en Chile la pobreza solo por ingreso a la pobreza multidimensional. Ese era como el gran cambio en ese momento.
Una de las recomendaciones que hizo esta comisión fue decir que luego de 10 años hubiese una nueva comisión, se convocara una nueva comisión para revisar esta metodología que ellos habían propuesto. Y fue así entonces que nosotros en mayo del 2023, en la comisión, digamos, en la cuenta pública del ministerio, anunciamos entonces que íbamos a cumplir con esa recomendación que hacía la comisión previa y íbamos a convocar una nueva. Ya. Entonces, el presidente en diciembre del año 2023 convoca a esta nueva comisión con 3 objetivos principales. Una, revisar la metodología de pobreza por ingreso. Otra, revisar la pobreza multidimensional. Y finalmente también evaluar la posibilidad de hacer recomendaciones al instrumento con el cual se recogen los ingresos, que es digamos, el instrumento más conocido, que es el de la encuesta precisamente CASER, ¿ya? Al igual que la comisión anterior, esta es una comisión asesora que entrega propuestas que no son vinculantes. Entonces, cada uno de los comisionados sabía que esto eran recomendaciones que después nosotros íbamos a revisar. ¿Se avanza con la siguiente, por favor? Ahí están las 10 personas que componen esta comisión. Son 10 expertos y expertas en la materia, cada uno de ellos, de acuerdo con el decreto, está a título personal integrando esta comisión, pero por supuesto que ellos tienen un bagaje y una institución detrás que respalda su presencia allí, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo Larrañaga trabaja en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Alejandra Bufele en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Emanuel Barroset es profesora de la Escuela de Sociología y parte del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Gonzalo Durán, como ustedes bien saben, es investigador de Fundación Sol, es el otro invitado a esta comisión. Silvia Aguirre es investigadora senior en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos. Paulina Noj es la coordinadora de pobreza de Libertad y Desarrollo. Andrés Hernando es el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UDP. Juan Cristóbal Romero es el director ejecutivo del Hogar de Cristo. Amanda Telias es la oficial de políticas sociales de UNICEF. Y Rodrigo Yáñez es el director ejecutivo de RINIS, el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, de su oficina en Chile. Entonces, todas esas personas tienen distintas profesiones, distintos sectores a los que representan, centros de pensamiento, la academia, la sociedad civil, y por supuesto también, además del equilibrio de género, hay equilibrios políticos en sus formas de mirar el mundo, ¿no? Este equipo de 10 personas contó con el apoyo de analistas, de profesionales de la subsecretaría, en tanto cuanto las simulaciones, estimaciones que ellos necesitan hacer con los datos que nosotros disponemos. Realizaron audiencias públicas, se convocó a que la ciudadanía pudiese, y por supuesto la ciudadanía que está más interesada en los temas de pobreza, que pudiese también hacer sus propias propuestas, y se invitó a distintos expertos, ellos invitaron a distintos expertos cuando tenían distintas dudas, etc. Originalmente la idea era que esta comisión entregase su informe tras un año de trabajo, es decir, ellos iban a entregar su informe en enero del 2014. Sin embargo, a medida que fueron trabajando y a medida que se fueron dando cuenta de el desafío que tenían detrás, porque al revisar la metodología actual se dieron cuenta que esta metodología tocó un techo, ¿sí? Ya vamos a entender mejor, les voy a explicar más adelante por qué, pero descubrieron que las recomendaciones que tenían que hacer no eran solo en el margen, sino que había que entrar profundamente a la manera en la que se estaba midiendo pobreza, y eso significaba entonces extender el plazo, y finalmente trabajaron hasta junio de este año. ¿Qué es lo que hay en materia de pobreza por ingreso? Vamos a ver cómo se mide actualmente y cuáles son las recomendaciones que hace la Comisión. ¿Cómo se mide actualmente? Se mide con el método de CEPAL. CEPAL ofrece esta metodología a todos los países latinoamericanos, donde finalmente se establece una línea de pobreza y uno dice los que están sobre la línea no son pobres, los que están bajo la línea sí lo son. Y esa línea se construye a partir de una canasta básica de alimentos que busca, digamos, satisfacer un consumo de 2.000 calorías diarias, y eso se complementa con, digamos, con otro consumo de bienes no alimentarios.
esa canasta básica se deriva de los gastos que el primer quintil, en este caso, no necesariamente tiene que ser el primer quintil, pero en el caso de Chile sí, eh, los gastos que se recopilan en la encuesta de presupuestos familiares que la aplica el INE, y los ingresos se pesquisan a partir de la encuesta CACEN. Entonces, eh, lo que ellos descubren es que este método para el caso de Chile ya tocó un techo, porque el quintil más pobre ya hace años, es decir, desde precisamente el 2011, ya cumple, ya satisface las 2.000 calorías con creces. Entonces, ellos ven que ahí hay que hacer un cambio, porque no nos está diciendo nada la satisfacción de esas 2.000 calorías. Ahí podemos ver una comparación de las tasas oficiales de pobreza en nuestro país. Por la CACEN 2022, podemos ver que Chile tiene una tasa de pobreza del 6,5%, y si lo comparamos con el resto de los países, está bastante baja, incluso bajo Canadá y bajo Estados Unidos. Uruguay, hasta hace 2 meses atrás, ah, Uruguay hasta hace 2 meses atrás tenía una tasa del 8%, y justamente ahora en junio entregaron su nueva tasa con una nueva metodología que, curiosamente, porque no tuvimos coordinación con ellos, propone cambios muy similares a los que está proponiendo la comisión nuestra. Y ahí con ese cambio metodológico pasaron del 8 al 17,3, que está allí en el cuarto lugar, en la cuarta barra. Ahora sí, la siguiente, por favor. La vez anterior, cuando operó la Comisión Pobreza del 2012, se reconstruyó, se logró reconstruir la serie hasta el 2006, ¿sí? No se logra reconstruir la serie hacia atrás, porque, si bien es cierto, el cuestionario de CACEN busca irse manteniendo en el tiempo sin tanta variabilidad, no siempre se logra, entonces no se tienen todas las preguntas disponibles, etcétera. Pero ahí se puede ver cómo, en el fondo, con un cambio metodológico, se mantiene la tendencia. Chile, desde el año 90 a la fecha, salvo en el año de pandemia, siempre ha ido sistemáticamente reduciendo sus tasas de pobreza, pero evidentemente con la nueva metodología de ese momento, la del 2012, se hace más exigente, y por lo tanto, desde el 2006 en adelante hasta el 2013 se puede ver que la comparación entre la eh, tasa de pobreza construida con la metodología antigua era más baja que la nueva en ese momento. La comisión hizo un ejercicio similar, diciendo, lo vamos a ver más adelante, diciendo, en el fondo, si es que se aceptasen todas nuestras recomendaciones, cómo sería esta serie hacia atrás. Agarraron solo 3 años, del 2017 al 2022. Ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales recomendaciones en materia de pobreza por ingreso que hace la comisión? Las hemos agrupado en 3, que son las principales. Punto 1, ellos proponen pasar de esta canasta básica que satisface las 2.000 calorías a pasar a una canasta que está compuesta por alimentos saludables, ¿sí? Ellos dicen, en Chile el desafío no es que las personas no alcancen las 2.000 calorías, sino que están comiendo mal, digamos, ¿sí? O sea, de hecho, los problemas no tienen que ver con la desnutrición, sino que tienen más que ver con la obesidad, ¿sí? Entonces ellos proponen que el Estado de Chile, la política pública chilena, diga, es pobre aquel hogar que no logra tener los ingresos suficientes para consumir una canasta saludable, ¿sí? Entonces, la canasta saludable ellos la construyen con el consumo que efectivamente hace el primer quintil de ingreso, el quintil más pobre, pero sacan de ahí la mitad de los alimentos ultraprocesados, ¿sí? La otra recomendación, si me la ponen, Fátima. Gracias. La otra recomendación que hacen, y esta es una demanda bien sentida por las personas las expertas que trabajan en materia de pobreza, es que ellos dicen, no vamos a considerar el alquiler imputado, ¿sí? El alquiler imputado es el valor del arriendo que supuestamente pagarían las personas que no pagan arriendo, ¿sí? Y que eso, en vez digamos, de presentarlo como un ahorro de gasto,
se suma como un ingreso no monetario, ¿sí? Entonces se podía dar la paradoja de que hubiese gente que no tuviese ingresos monetarios y que con el alquiler imputado quedase por sobre la línea de la pobreza y no fuese entonces considerada como una persona pobre, aun cuando no estuviese recibiendo ningún ingreso monetario, ¿sí? Ese es el caso más exagerado, por supuesto, pero efectivamente podía darse así. Entonces, lo que la comisión propone es sacar el alquiler imputado tanto de los ingresos como de los gastos y establecer dos líneas de pobreza. Una línea de pobreza para las personas que pagan arriendo y otra línea de pobreza para las personas que no pagan arriendo, ¿sí? Eh, ahora, por el hecho de tener dos líneas no significa que vamos a tener tasas de pobreza distintas, sino que igual como ocurre ahora, que tenemos distintas líneas de pobreza dependiendo del tamaño del hogar, aquí también habrían múltiples líneas, pero que se traducirían en una única tasa de pobreza. La siguiente, por favor. Finalmente, la tercera recomendación relevante en materia de pobreza por ingreso que hace esta comisión es usar la encuesta de presupuestos familiares 8, que no es la última, sino es la penúltima, ¿sí? Ellos dicen la EPF 9, que es la que se aplicó entre 2021 y 2022, es una encuesta que está distorsionada en el consumo del primer quintil especialmente por los retiros y las medidas de apoyo del gobierno a propósito de la pandemia, los IFE y otros, ¿sí? Entonces, el consumo de las personas en ese momento estaba muy distorsionado, entonces esa encuesta dicen no nos sirve para estimar el consumo del quintil más pobre, pero sí podemos utilizar la EPF 8, que es del 2016-2017, ajustarla por inflación, hacer todo lo necesario para que pueda ser actualizada y, y aprovechar las virtudes que hay a partir de la EPF 8 en adelante, ¿sí? Que es que en la EPF 8 ya se empieza a preguntar, se le empieza a preguntar a la gente no solo su gasto, sino también la cantidad de productos que compra. Entonces, de ese modo, se puede tener una estimación del precio de las cosas, ¿sí? Entonces, lo que se llama precio implícito. Si usted tiene el gasto total y tiene la cantidad, lo divide y sabe cuánto le costó. Eso es una digamos, ventaja, una novedad que trae la encuesta, porque antes no se preguntaba por las cantidades, y entonces eso obligó a la comisión anterior, a la del 2012, a recomendar eh, una manera de establecer un precio. Entonces ellos establecieron el precio del percentil 20. Les dijeron, vamos a suponer que las personas más pobres pagan los precios más bajos. Y eso no necesariamente es así. Era la mejor recomendación que se podía hacer en el 2012 en todo caso, pero ahora que tenemos los precios implícitos, podemos comprobar que no siempre las personas más pobres gastan, digamos, pagan los precios más bajos, ¿sí? Uno podría suponer que si va a un almacén, los almacenes son un poco más caros a veces que los supermercados, compran por menos cantidad, entonces, exactamente, hay veces que, claro, las tarjetas de crédito hacen que por la facilidad de pagar, el precio sea más caro, pero la facilidad de pagar al final termina siendo la variable que importa, etcétera. Entonces, ahora sí se pueden tomar los precios implícitos y eso es una ventaja. La siguiente, por favor. Entonces, lo que la comisión hizo, como les explicaba antes cuando les mostraba la serie histórica, es calcular cómo sería la tasa de pobreza si es que sus recomendaciones nosotros las tomásemos tal cual ellos las están proponiendo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que el 2017, cuando teníamos una tasa de pobreza del 8,5, si aplicáramos las recomendaciones sería del 24,2, porque las recomendaciones que ellos hacen que la medición de la pobreza sea más exigente, ¿no? O sea, sacamos el alquiler imputado, estamos considerando la canasta básica saludable, estamos considerando que las personas gastan X precio y no necesariamente los más baratos, entonces con todas esas exigencias mayores, ahora subiría entonces la tasa de pobreza. El año 2020, que es el único año en el que Chile no ha disminuido la pobreza, sino al contrario, aumentó, pasaríamos del 17, que es la cifra oficial, a un 32,2. Y en el año 2022,
cuya cifra oficial era el 6,5, pasaría al 22,3, que es la cifra que ha estado circulando en la prensa, y que se construye a propósito de tener estas dos líneas, ¿no? Una línea de pobreza que sería de 347.000 pesos para quienes arriendan y un poquito más baja de 224.000 pesos para quienes no arriendan. La siguiente, por favor. En materia de pobreza multidimensional, lo que podemos contar es que, bueno, un poquito de contexto, la pobreza multidimensional se basa en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, un economista muy importante que dice no solo hay que preocuparse de los ingresos, sino que también todas las capacidades que tienen las personas de ser y hacer. Entonces, ellos ya el año 2012, en la comisión anterior, proponían entonces ver si los hogares eran carentes o no en materia de educación, con 5 las dimensiones: educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, redes y cohesión social, ¿sí? Entonces, en la encuesta que hace en 2013, se aplicaron por primera vez esta metodología un poquito reducida, ahí no estaba la dimensión de redes y cohesión social. En el 2015 sí se sumó esa última dimensión, y entonces lo que la comisión anterior proponía era decir, si un hogar, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cada una de estas dimensiones tiene una serie de indicadores, entonces en cada indicador se mide si el hogar es carente o no, y entonces si es que el hogar suma en sus carencias más de un 22,5%, se considera que ese hogar es pobre en materia multidimensional. Va a quedar un poquito más claro en la siguiente diapositiva. Por favor. Ya. Ahí están las 5 dimensiones actuales, ¿sí? En educación hay 3 indicadores: asistencia, rezago escolar, escolaridad. En salud, etcétera, no los voy a leer todos para poder avanzar un poquito más rápido, pero esos son los indicadores que se consideran en materia de pobreza multidimensional. Entonces, si usted es carente, por ejemplo, en seguridad social, si no está afiliado a una AFP, o si no está adscrito ni a FONASA ni a ningún ISAPRE, etcétera, ahí se le considera carente. Entonces, si suma tantas carencias hasta incluso superar el 22,5%, entonces es un hogar carente. Avancemos con la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que propone la comisión? Una para atrás, por favor. Ya. Entonces, las primeras 4 dimensiones, en este caso, tienen una ponderación del 22,5%. Y la última, si se fijan en el cuadro que encabeza, vale 10. O sea, las 4 primeras dimensiones eran más, comillas, valiosas que la última, ¿sí? Ponderaban más. Y como se ven ahí, debajo de ellas hay 3 indicadores por cada dimensión. Ahora sí, la siguiente. La comisión lo que propone es mantener estas 5 dimensiones, pero igualar las ponderaciones, que todas las dimensiones valgan lo mismo, es decir, 20, 20, 25 por 20. Y además proponen aumentar un indicador por dimensión, es decir, que no sean 3, sino que sean 4. Entonces, agregan un indicador más, y además también actualizan los indicadores que ya existen, siempre con la idea de hacerlos más exigentes, porque la idea es subir el estándar, ponernos a tono con nuestro nivel de desarrollo. Entonces ellos agregan, por ejemplo, en materia de educación, hasta ahora habíamos visto escolaridad, acceso a la escuela. Ellos dicen, complejicemos esto, lo importante es que definamos si un hogar está carente, no si el niño o niña va al colegio, sino si aprende o no. Entonces ellos dicen, veamos si un niño o niña va a un colegio donde el 50% de sus compañeros está, o incluso la misma, está con un CIMSE insuficiente. Si ese niño va a un colegio así, entonces está carente, porque en el fondo tiene menos posibilidades de aprender. Y así otro tipo de detalles, cada uno trató de hacerse más inclusivo, como digo, más exigente. Ellos proponen entonces pasar de un umbral del 22,5 a un umbral de 25% en materia de carencia. Si es que se aplican todas estas propuestas, pasaríamos entonces de un 16,9 en pobreza multidimensional, que es la última CACEN, a un 24,6. No es posible hacer el mismo ejercicio que hicieron para la pobreza por ingreso, de simular 2017, 2020 y 2022,
porque aquí sí es muy importante, casi más, hay menos estabilidad en el tipo de preguntas, y entonces hay un montón de preguntas que no se hicieron en las encuestas CACEN previas. Entonces, solo pueden reconstruir el año 2022 y de aquí para adelante. Entonces, por eso solo tenemos una comparación con un solo dato. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué otras recomendaciones hicieron? Bueno, ellos proponen tener un nuevo indicador, un indicador que se llame pobreza severa. ¿Y qué sería la pobreza severa? Bueno, sería la pobreza que experimentan los hogares que tienen pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, la intersección de ambas pobrezas. Además, le proponen al Estado de Chile que podamos estudiar la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que las distintas personas vayan entrando y saliendo de la pobreza. Para eso sería necesario que la CACEN no fuera una encuesta de corte transversal como es actualmente, sino que pudiésemos hacer un estudio longitudinal, es decir, seguir a una muestra en el tiempo. Eso obviamente hay que evaluarlo porque evidentemente tiene un costo mayor hacer una encuesta de ese tipo, pero es algo que la comisión propone. No hubo, algo importante es que todas estas propuestas que yo les estoy diciendo, que ya les presenté, son propuestas que se tomaron por unanimidad, ¿sí? Hay otras propuestas que están consignadas en el informe respecto de pobreza relativa y pobreza subjetiva, que si bien es cierto, fueron propuestas de manera mayoritaria, eh, no fue unánime, ¿sí? Entonces se consignó como que no hubo acuerdo. Y bueno, también se dio la discusión respecto de complementar la encuesta CACEN con datos administrativos georreferenciados. Esta es una discusión no solo en Chile, sino que mundial, porque ya tenemos, digamos, la tecnología, tenemos la capacidad de poder caracterizar a las personas con su RUT y toda la información que en específico el Ministerio de Desarrollo Social tiene. Pero como todo en la vida, hay trade-off, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a encuestar a las personas en CACEN, le decimos, esta es una encuesta completamente anónima, no va a significar que usted pueda ni ganar ni perder ningún beneficio social. O sea, usted responda con confianza, ¿sí? Y con veracidad, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, le dijéramos a las personas, denos su RUT, bueno, y en la encuesta entonces lo único que se pregunta es un nombre para poder tener una conversación, digamos, qué sé yo, su hijo Diego, ¿a qué curso va? Su hija eh, Carla, ¿a qué curso va? ¿Sí? En ese sentido se piden los nombres, pero pueden decirnos el nombre que quieran, no es necesario que sea estrictamente cierto. Pero si nosotros ingresáramos a los hogares y les dijéramos, deme su RUT, ahí tendríamos digamos, no podríamos garantizarle a las personas en el fondo que su encuesta sería anónima, porque no lo sería de hecho, y en el fondo ahí sería una conversación distinta, porque efectivamente nosotros podríamos tener acceso a un montón de información, a verificar si efectivamente las personas nos están diciendo o no la verdad. Sería ahí hay una discusión, entonces es necesario estudiar ese tipo de recomendaciones que se hacen. Pero como les digo, una discusión a nivel planetario, porque estamos todos en la misma. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales hitos que vienen ahora tras haber recibido el informe el 3 de julio? La siguiente, por favor. Lo que viene ahora es que, y de hecho ya lo empezamos, estamos validando las recomendaciones que esta comisión hizo, lo estamos haciendo junto a el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a CEPAL y junto al INE. Esto ya empezó ahora en julio y termina en septiembre. Entre octubre y diciembre vamos a ver más un detalle más adelante en la siguiente diapositiva, pero en resumen, entre octubre y diciembre lo que viene es actualizar todos los códigos vinculados con la medición de la pobreza. Esto está todo obviamente programado en software de análisis estadístico, recalcular la serie, como les decía, el mismo ejercicio que se hizo con la comisión anterior, y aplicarlo entonces a la encuesta CACEN 2024. Cuando ese proceso concluya, se entonces publicarían los resultados en enero del 2026.
Ahí hay un poquitito más de detalle respecto del calendario. Actualmente estamos trabajando, como les decía, en el análisis de las propuestas. Estamos viendo cada uno de los indicadores de la pobreza multidimensional que se ajustaron y que se propusieron como nuevos. Además, estamos mirando el indicador global de pobreza multidimensional. Y luego, entre julio y agosto, también vamos a empezar a analizar las propuestas en materia de pobreza por ingreso. La idea es que en septiembre entonces este equipo conformado por CEPAL, PNUD e INE nos pueda entonces entregar su, digamos, veredicto respecto de la nueva metodología para poder entonces sancionar. En paralelo, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social entre julio y septiembre va a estar generando todas las variables vinculadas con pobreza multidimensional con la metodología actual. Luego, cuando esté la nueva metodología ya zanjada, entre octubre y noviembre, entonces van a calcular las variables con la nueva metodología y también las variables de la CACEN 2022 con la nueva metodología. Como les decía, en este caso no es posible ir a la serie histórica más atrás, solo va a tener el año 2022. En paralelo, el Programa de Naciones Unidas, que es el organismo internacional que nos coopera con el cálculo de la pobreza multidimensional, eso tal vez también vale la pena decirlo, es PNUD quien calcula la pobreza multidimensional y es la CEPAL quien calcula la pobreza por ingreso. ¿Sí? Eso hace muchos años que es así en Chile. Está la expectativa de que cuando el INE sea un organismo autónomo, sea el INE quien la calcule, pero esa es la manera en la que el Estado de Chile ha logrado, digamos, establecer la independencia del Ejecutivo de turno y son entonces estos organismos internacionales los que calculan esas tasas. Entonces, en paralelo, como bien decía, PNUD va a estar trabajando en pobreza, en hacer el doble chequeo de las variables de pobreza multidimensional con la variable actual y luego, a partir de octubre, con la metodología nueva. Sí. Perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo, tenemos que terminar la comisión a las 9:50, pero tenemos sala. Entonces me gustaría que igual los próximos expositores, que es el INE y también la Fundación Sol, pudiesen tener el tiempo para poder hacer su presentación. Entonces, quizás terminaríamos con esta o con la que a usted le parezca que es más... Ok. Hacemos una más, otra más y otra más. Ya. Está, como le digo, todo el detalle de todo el trabajo que hay que hacer y en el fondo esta sí es la última. Lo que queríamos plantear es que en diciembre del 2023, cuando el presidente convoca a la comisión, lo que se dijo en ese momento era que esta comisión iba a trabajar, o sea, que iba a entregar sus recomendaciones y que las íbamos a aplicar en CACEN 2026. ¿Sí? A medida que la comisión fue trabajando, ellos mismos nos recomendaron, a propósito de esto que les explicaba al principio, de que se dieron cuenta que el método de CEPAL tocó techo para el nivel de desarrollo de Chile, ellos mismos nos dicen, nosotros vamos a ajustar nuestras recomendaciones de manera tal de que puedan ser aplicables en CACEN 2024. ¿Sí? Y bueno, por lo tanto, entonces la idea es poder publicar, como siempre, la CACEN 2024 con su libro de códigos, con sus notas metodológicas, con los datos de pobreza, y así entonces mantener la buena práctica de publicar la base con el análisis oficial y también con todos los antecedentes que permitan que los investigadores, las investigadoras a lo largo de Chile y del mundo puedan replicar los datos. Eso es un activo que tiene Chile hace muchos años, que en el fondo le da transparencia al dato oficial. Con eso me quedo, Presidenta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, secretaria. Le damos la palabra entonces, perdón, antes de continuar,
vamos a hacer las preguntas al final. Cuando terminen todos los expositores, hacemos las preguntas al final. Le damos la palabra entonces a don Leonardo González, subdirector técnico que viene del INE. Ahí está. Ya, perfecto. Bien, buenos días. Saludar a la presidenta y por su intermedio al resto de diputados y diputadas. Nosotros nos traemos una presentación, vamos a complementar algunos elementos desde la participación del Instituto Nacional de Estadística en dos dimensiones. La primera tiene que ver con la presentación y la continuidad de producción estadística asociada a la encuesta CACEN, comentarles cuál es el rol que juega el INE dentro de esta institucionalidad de cálculo de la pobreza que muy bien explicaba, ¿no es cierto?, la subsecretaria. Y el otro, cuál ha sido y cuál va a ser, ¿no es cierto?, nuestro rol de acompañamiento en esta actualización de trabajo que se está haciendo de la medición de pobreza. Entonces, partiendo con los antecedentes, el INE, como Instituto Nacional de Estadística, participa en el proceso de producción de la encuesta CACEN. El Ministerio de Desarrollo Social es el quien tiene a cargo la producción de la encuesta CACEN, es la institución que tiene a cargo el diseño de todo el proceso y en ese sentido encarga al INE, a nosotros como institución, la generación del diseño estadístico de la encuesta. ¿Mm? ¿Qué significa eso? La estrategia de muestreo, a qué hogares vamos a tener o a qué viviendas, mejor dicho, vamos a tener que ir a encuestar y la selección de esa muestra, considerando la variable de diseño que se define desde el ministerio, cuáles son, digamos, los parámetros estadísticos que se van a considerar para cada una de las encuestas que hacen a lo largo del tiempo. Y entonces el INE con esos parámetros define una muestra, selecciona la muestra, genera una selección y aplica en terreno lo que se llama la enumeración, que es ir a terreno, barrer, ¿no es cierto?, con las distintas unidades de muestreo para poder seleccionar las distintas viviendas que luego serán encuestadas. Esa muestra, el Instituto Nacional de Estadística se la entrega, ¿no es cierto?, al Ministerio para que se asigne a la institución que hace la recolección de la encuesta CACEN, ¿ya? Una vez que se hace el proceso de recolección, de supervisión, y tenemos los resultados de esa encuesta, las unidades encuestadas vuelven al INE para poder calcular los factores de expansión. ¿Qué son los factores de expansión? Es básicamente cuánto pesa cada una de las unidades, en simple, cuánto pesa cada una de las unidades encuestadas en la muestra para poder hacer inferencia de la población general, para poder sacar resultados de el total de la población del país. Entonces nosotros hacemos lo que se llama el cálculo de los factores de expansión con las distintas medidas de precisión asociada, cuál es la varianza, cuáles son los coeficientes de variación, entregamos los parámetros para poder calcular todos esos elementos. ¿Mm? El INE no realiza la recolección de campo de la encuesta, el INE no calcula los indicadores finales, sino que generamos los insumos para que eso se pueda generar, ¿ya? Y eso en general nuestra colaboración con el Ministerio es de larga data. Desde el año 2010 tenemos convenios de colaboración para cada una de las encuestas, la realización de cada una de las encuestas CACEN, donde ejecutamos estas tareas y este proceso que yo les comento asociado al diseño estadístico, pero anteriormente entregábamos también la cartografía del proceso. Nos hacíamos parte entregando la cartografía, hoy día diseñamos la muestra y entregamos la cartografía, ¿no? Es más sofisticado hoy en día, se entregan copias digitales, pero antiguamente eran papeles que entregábamos, ¿no es cierto?, con las unidades que tenían que ser seleccionadas, ¿no? Entonces, esa es nuestra participación habitual del proceso de producción de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Lo hacemos cada 2 años. De hecho, hoy día nuestros equipos están conversando para la encuesta que vamos a recolectar, ¿no es cierto?, y que vamos a generar el año 2026. Entonces, es un proceso de trabajo conjunto entre el Ministerio y el INE, y además hemos tenido otro tipo de colaboraciones para productos estadísticos específicos a lo largo del tiempo, ¿no? Respecto a los antecedentes asociados a la actualización de la medición de la pobreza, el año 2013-2014, ¿no es cierto?,
tuvimos una comisión presidencial para la actualización de la medición de la pobreza, donde el año 2014 se entregaron recomendaciones y ese año 2014 el INE con el Ministerio de Desarrollo Social firmamos un convenio que implicó transferencia de recursos para poder contratar profesionales para que en conjunto el Ministerio con el INE y con la asesoría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, evaluáramos las propuestas que se había entregado, ¿no es cierto?, en enero de 2014. Esa mesa sesionó durante todo el año 2014 y se entregó un informe final que fueron recomendaciones para el Ministerio que luego definió, ¿no es cierto?, la metodología que se terminó aplicando en la actualización que se hizo el año 2015 con la CACEN 2013. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante la participación del INE? Por dos elementos. Uno, nosotros realizamos la encuesta de presupuestos familiares, que es la encuesta que se utiliza como base para tomar el patrón de consumo de la población y generar la canasta básica alimentaria, como explicaba la subsecretaria. Y otro, por la experiencia, ¿no es cierto?, de medición de ingresos, que en ese sentido compartimos por el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, que permite caracterizar, ¿no es cierto?, a la población y tener una medición lo más precisa posible desde las encuestas de hogares para conocer los ingresos de la población. Entonces, ese es el contexto de trabajo para la actualización que se hizo y se implementó en el año 2015. En esta comisión para la medición de pobreza, esta versión, que una de las recomendaciones, como contaba la subsecretaria, es actualizar la medición de pobreza cada 10 años, nos volvieron a invitar primero como expositores, ¿no es cierto?, a la comisión. La misma comisión nos hacía parte y nos invitaba a poder presentar distintos elementos asociados a la medición de los gastos, por ejemplo, vinculados a la encuesta de presupuestos familiares, y aparte de los desafíos que nosotros identificábamos, ¿no es cierto?, de esa participación del INE del año 2014 en la mesa técnica interinstitucional. Y nosotros colaboramos también con el equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social para ir entregando insumos y simulaciones que aportaban al trabajo de la Comisión para la Medición de la Pobreza que sesionó durante este año 2024 y parte del 2025. ¿No? Entonces, como INE, acompañamos el proceso, nosotros no estamos a cargo, pero entregamos ciertas recomendaciones cuando somos consultados a distintos componentes técnicos. Y ahora, ¿en qué estamos? Estamos finalizando los términos de referencia para firmar un convenio que nos hagamos parte de este trabajo de actualización y evaluación de las recomendaciones que hizo la Comisión para la Medición de la Pobreza y poder acompañar al Ministerio entregándole nuestras recomendaciones considerando la experiencia que tenemos en la encuesta de presupuestos familiares y en la medición de los ingresos de los hogares. Entonces, el INE participa colaborando con el Ministerio, entregando recomendaciones asociadas al proceso, dada nuestra experiencia y nuestra participación también de versiones anteriores. Y ese es el aporte que hace el INE dentro de este proceso de actualización de medición de la pobreza. Eso, Presidenta, como antecedente de nuestra institución en este trabajo. Ok, muchas gracias, don Leonardo. Le vamos a dar la palabra entonces, no sé si ya está conectado. ¿Sí? Ya, a don Gonzalo Durán Sangüesa, que él es economista de la Fundación Sol y además académico de la Universidad de Chile. Tiene la palabra don Gonzalo. Bueno, buenos días, Presidenta, y un saludo a todas y a todos quienes están ahí siguiéndonos. Eh, bueno, sí, yo quería también presentarme en el sentido de que fui parte de la comisión asesora para la medición de la pobreza. Fui parte de los 10 comisionados, por lo tanto, también ahí en la ronda de las preguntas puedo aportar si es que sale algo al respecto. Eh, Simplemente tampoco traje presentación, voy a hacer algunos comentarios más bien generales por si pueden aportar. Como se ha dicho, esta es una comisión autónoma que básicamente sesionó por casi 15 meses y ahí también hay un elemento a considerar porque el trabajo inicial era por 12 meses. Y luego, producto de la complejidad, lo que fuimos descubriendo, que era una actualización bastante más compleja que la anterior que había existido, tuvimos que extender el trabajo.
Y eso significó trabajar desde enero hasta ahora, hasta junio, para terminar ahí esta misión que se nos había encomendado. Entonces eso también creo que es importante tenerlo en consideración en todo lo que se ha presentado también de los timings, ¿no es cierto? Porque aquí la comisión también se tomó un tiempo adicional, como decía, producto de estas complejidades. Y yendo al fondo del tema también de la actualización, yo creo que es una actualización muy necesaria. Como ustedes pudieron ver, esto transparenta de algún modo las cifras de pobreza por ingresos. Sobre todo, estamos hablando de que si hacemos la nueva actualización, ese 22,3%, de ahí yo quiero poner un énfasis en que sería al menos, esa sería la pobreza en el año 22. Hay que recordar que una de las recomendaciones es la actualización a la encuesta de presupuestos familiares, la octava versión. Pero esa encuesta no es la más reciente. La más reciente era la novena. Y que en la comisión nosotros vimos que era una encuesta que razonablemente tenía problemas porque había sido tomada al fin de la pandemia, con ayudas extraordinarias y también con los retiros de los fondos de pensiones, lo cual hacía que para la medición de la pobreza pudieran haber cierta contaminación en los datos. Pero eso no tiene que hacernos perder de vista que con la recomendación que estamos haciendo, aún así, los patrones de consumo siguen siendo casi de lo que era hace 10 años. Entonces, por eso es importante decir que la pobreza al menos sería eso, y sería muy bueno que eso es algo que no quedó como en las recomendaciones, pero yo también aquí lo quería exponer, que la actualización a la luz de esta situación también en el futuro fuera cada menos tiempo, no cada 10 años, sino quizás cada 5 años. Se nos viene la nueva encuesta de presupuestos familiares, la número 10 del 26-27, y eso va a ser algo que va a estar mucho más de acuerdo a los patrones de consumo. Entonces, no hay que esperar que pasen otros 10 años para poder actualizarnos, ¿no es cierto?, esos patrones de consumo que sin duda lo que hacen es que la pobreza también aumente. Por eso que es importante señalar eso, al menos la pobreza sería de un 22,3 de acuerdo a las simulaciones que hicimos en la comisión. Y simplemente reforzar algunos puntos claves de las recomendaciones que nosotros en la Fundación Sol también lo hemos venido trabajando hace bastantes años, como lo que tiene que ver con el alquiler imputado. La comisión detectó ya 24.000 hogares que tienen ingresos monetarios iguales a cero, y esos hogares y esas personas superaron el umbral de la pobreza exclusivamente por este ingreso ficticio que es el alquiler imputado, y por eso la comisión también hoy en día realiza esta recomendación de generar dos líneas de pobreza diferenciadas que terminen en el fondo con esa distorsión. Entonces, por ahí yo creo que eso es un tremendo avance y que va a transparentar las cifras de pobreza para que se hagan una idea. En la simulación nacional es de un 22,3, pero piensen ustedes en los adultos mayores, que tanto hemos hablado de la pensión, de la crisis que existe en el sistema de pensiones, y hoy en día cuando uno revisa, por ejemplo, cuánto es la pobreza para la población de 60 años y más, de acuerdo a las cifras oficiales en la CACEN, vamos a ver que es cerca de un 3%. Y uno diría, ¿dónde está la crisis en el sistema de pensiones? Con las recomendaciones que hacemos en la comisión, si hacemos la simulación, lo que va a suceder es que la población de 60 años y más prácticamente va a tener una pobreza de un 18%. Esto es casi 6 veces de distancia. Entonces ahí el impacto es mucho mayor que en el impacto que vemos a nivel nacional, que son alrededor de 3,5 veces, lo cual respalda la tesis de que los adultos mayores obviamente tienen más probabilidad de que sus hogares sean propios y por lo tanto con la figura del alquiler imputado se subestima la pobreza en Chile. Entonces, eso también de algún modo le da más intensidad a la discusión y esperaríamos que estas recomendaciones, efectivamente el Ejecutivo en este caso, las pueda tomar, si no todas, la mayor parte de ellas. Así es que eso, yo quería dar ese énfasis y también como comisionado ahí estar disponible para las preguntas si es que se necesita por mi parte. Y ahora dejo espacio también para que se dé la discusión por parte de ustedes. Muchas gracias. Dado, son las 9:30.
Entonces tenemos 20 minutos para poder hacer preguntas, así que quien quiera tomar la palabra me puede indicar. Claudia, la diputada Mix. Y ahora me imagino que va a quedar también en línea Gonzalo, ¿verdad? Sí, está en línea. Ya. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidenta. Agradecer la instancia. Era muy necesaria. Me podía haber estado toda la comisión porque creo que son temas que finalmente después vuelven a consultarse o vuelven a refutarse. Entonces, me parece muy buena la instancia. Agradecer a la subsecretaria Line y a Gonzalo, que de hecho sugerí que estuviera porque sabía que había sido parte de la comisión. A ver, hay varias cosas que me llaman la atención. Evidentemente, se instala, obvio, en los medios de comunicación una lógica distinta. No se dice que esto es parte de una evaluación que recomienda una medida distinta al Ejecutivo. Entonces, por eso que me parece que hubiera sido importante que hubiera estado todos los integrantes de la comisión. Eh, Hay algunas cuestiones que me llamaron la atención respecto de la exposición de la subsecretaria que se cruza con la exposición del INE. Por ejemplo, ¿cuál es en la propuesta de la georreferencia respecto de cómo poder complementar la información a la hora de elaborar, de concretar los datos? ¿Qué rol ahí, sobre la base de qué georreferencia el INE aporta también ahí antecedentes respecto a esa georreferencia, sobre qué se afirma, cuáles son los antecedentes? Porque claro, uno ve muchas georreferencias de otra índole, pero para efectos de la CACEN, ¿cuál es la georreferencia que cumple un rol importante para efectos de identificar esa pobreza ubicada en un territorio particular? Eso es lo primero. Segundo, a Gonzalo respecto, porque no vi en ninguna parte que se hablara de la pobreza de tiempo. Y entiendo que también es una variable que se ha estado trabajando muy fuertemente. De hecho, yo generalmente la refiero, sobre todo en mis territorios más apartados, donde efectivamente no existe justicia territorial. Entonces me gustaría que Gonzalo nos pudiera hablar sobre la pobreza de tiempo y sobre todo el efecto que tienen las mujeres, eh, para efectos de la medición, por cierto. Me llamó mucho la atención, incluso Gonzalo hizo harta, de alguna forma u otra, una crítica respecto de la variable de los arriendos, ¿no? Cómo cambia la interpretación de un nivel de pobreza respecto de la posibilidad de tener la capacidad de arrendar o no. Entonces, eso no lo había pensado, de hecho, como lo distinto que es, porque estamos suponiendo un valor eh, que no necesariamente existe, y sobre todo en las personas mayores, como lo plantea Gonzalo, que la mayoría de ellos son propietarios de esa, se encuentran con otro tipo de problemática. Estamos hablando ya de los temas de las contribuciones y otros temas, pero ¿cómo lo analizan? ¿Cómo se llega a ese valor? Eh, pero además, ¿cómo afecta en el porcentaje total esa posibilidad de que, ¿cómo le llaman? Exactamente, eso nada más. Gracias, diputada Mix. Le vamos a pedir a los invitados que tomen nota de todas las preguntas, porque la modalidad va a ser que los diputados pregunten y al final ustedes responden para que no se genere como un diálogo, habiendo a lo mejor otras preguntas que van a ser también de igual interés de las presentaciones. Diputado Celedón tiene la palabra. Muchas gracias. Hay un tema que me interesa esclarecer porque no lo entendí bien. El factor original es la cantidad de calorías que consume un ser humano. Ese factor, y eso nos daba en la última 6%, la última medición, 6% más abajo que Canadá, Estados Unidos. Los nuevos factores eliminan los anteriores, digamos, porque me dio la impresión de que en las encuestas había cierta estabilidad en el uso de los factores sustanciales para medir el tema de la pobreza, digamos.
porque si yo voy integrando, cambiando factores cada 5, cada 10 años, al final es un enredo que nadie entiende, ¿sí? Y se presta a cualquier tipo de manipulación. Por ejemplo, se dice que las 2000 calorías no era suficiente porque había sobreconsumo de productos dañinos a la salud. Eso más bien podría ser un factor que el sector salud sea incidente y determinante para cambiar políticas de salud en materia de estudiantes, etcétera. Entonces, no me queda claro que si en estas encuestas, sin perjuicio de que se agregan factores, se conserva siempre el medidor original que nos permite la comparación, porque se usa el parámetro de la CEPAL, según se indicó, que permite la comparación en un mismo factor a distintos países, eh, y que estas agregaciones o adecuaciones de factores es un plus que se recarga, por decirlo así, en los factores que se miden, pero no excluyen al original. Eso, si no me expliqué bien. Diputada Delgado tiene la palabra. Gracias, presidenta. Escuchaba lo que decían, pero en el territorio he visto cosas que pasan. Yo era presidenta de una junta de vecinos y me llamaba mucho la atención el vecino que era catalogado de clase media, que me gustaría saber bien en Chile cómo es la clase media, cómo se cataloga en este país. Casas que con mucho esfuerzo eran compradas porque él y ella trabajaban, sin embargo ellos dos perdían su trabajo, seguían categorizados como clase media o una clase más alta por el hecho de que tenían ISAPRE. Aunque tú pierdas tu trabajo, quedas 6 meses con ISAPRE. No podían pagar el dividendo y vi perder muchas viviendas. Entonces, eh, quiero saber cómo hacen esa categorización de la clase trabajadora, porque más que clase media es una clase trabajadora que queda sin trabajo ambos y cómo lo asume el gobierno para que puedan postular siquiera a un beneficio, porque el hecho de tener ISAPRE ya los castiga. Y más que mal en Chile nuestra salud no ha logrado avanzar y es paupérrima. Y para quien tiene hijos pequeños, quien hace el esfuerzo de tener quizás un ISAPRE, se ve castigado por lo mismo. Creo que ahí hay una incoherencia con lo que está viviendo la gente y ser castigados por tener solo un ISAPRE, porque eso finalmente es con esfuerzo. Yo eso lo digo en base a lo que vi, a las casas que vi perder, sobre todo en pandemia, y que siento que el gobierno es muy burocrático para calificar a una persona y después quitar esa calidad para situarla en extrema pobreza o pobreza, por más que tengan educación. Hoy en Chile un profesional, depende de lo que estudió, no gana más de 600.000 pesos. Entonces, creo que esas cosas también se deben considerar. Los sueldos ya no son los mismos de antes. Tenemos una migración en donde, y no estoy en contra de los migrantes que vienen a trabajar, porque efectivamente también en su momento en dictadura fuimos migrantes en otros países, pero en cierta forma ellos sí trabajan por menos dinero, lo cual ha significado que eh, el que estudió y se sacrificó por 5 años, hoy salga ganando eh, un poco más del mínimo, no más que eso. Y ya está siendo juzgado por tener un nivel más alto que la extrema pobreza.
Esa era mi pregunta. Gracias, diputada. Primero que todo, quiero agradecer las presentaciones, subsecretaria, también a don Leonardo y también a Gonzalo de la Fundación Sol. Mi pregunta es bien acotada con respecto a la presentación y que tiene que ver con los antecedentes que entrega la comisión. Primero, creo que es una comisión bastante experta, no tan solo en lo académico, sino que también está involucrada desde la sociedad civil y también con la mirada política, que creo que es un conjunto de cosas que tienen que estar en virtud de lo importante que es la CACEN. Pero también creo que es importante que las recomendaciones que hace este comité asesor, que es de carácter solo asesor, porque entrega propuestas que, por cierto, no son vinculantes, no es resolutivo. Entonces, más bien debería ser esto una propuesta de Estado más que de un solo gobierno, porque creo que la comisión es muy importante por lo que entrega, por el trabajo y por la expertise también que tiene. Entonces, no sé cuáles son las prioridades ahora por lo que queda de gobierno y que además también hacer una acotación, porque a mí me parece importante poder referirme a aquello. Cuando la ministra habla, la ministra de Desarrollo Social, e indica que estos resultados van a estar en enero 2025 para que, perdón, enero 2026, producto de que por los procesos que está viviendo nuestro país, procesos políticos o procesos hoy día eleccionarios, pero bueno, se interpretó quizás de esa manera, pero no es así. Ahora me queda con la absoluta tranquilidad que efectivamente la comisión entrega los tiempos en forma y tiempo, producto de todo el trabajo y también la metodología que se debe aplicar. Pero más bien, subsecretaria, esto es una reflexión y quizás también una pregunta a la vez. ¿Cuánto de esto va a tomar el gobierno, de las recomendaciones que hace la comisión? ¿Y cuánto de esto podría quedar como una política de Estado, más que de un solo gobierno? Eso, subsecretaria. Ahora tiene la palabra para que usted pueda responder. Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos. Por el final, diputada, muchas gracias y a todos los diputados y diputadas por sus preguntas. Voy a partir por la suya, que es más de carácter general. Y acá está de testigo Gonzalo Durán, que como él bien decía, fue parte de la comisión y estuvo ese día en la reunión con el presidente Boric cuando ellos entregan el informe. Lo que el presidente comprometió ese día fue tratar de aceptar la mayor cantidad de las recomendaciones posibles. Ese es el espíritu, ese es el mandato que el presidente nos dio a nosotros como ministerio también. En el fondo, solo podrían no aceptarse cosas que efectivamente tengan alguna dificultad técnica. Ahí están discutiendo precisamente ahora los indicadores de pobreza multidimensional. Ha habido algunos cuestionamientos, por ejemplo, al indicador de asequibilidad, y ahí en el fondo hay distintas voces, por eso es una mesa colegiada, porque no es una decisión que vayamos a tomar nosotros solos, pero la idea es poder aceptar la mayor cantidad posible, ¿sí? Y como bien dice usted, diputada, efectivamente el Estado de Chile, desde el 90 a la fecha, lo que ha tenido precisamente en esta materia es una política de Estado. Y la idea de depositar el cálculo de la pobreza en CEPAL, de la pobreza por ingreso en CEPAL, y el cálculo de la pobreza en PNUD, cada uno de las versiones de CACEN tiene un panel de expertos y expertas asesor que va acompañando el proceso. En general, lo que les comentaba también, se va dejando rastro por escrito de todo, del trabajo de campo, bueno, además se licita. La aplicación de la encuesta es una aplicación que la hacen organismos que se ganaron la licitación para eso. Como es una encuesta tan grande, en general han sido dos las instituciones que han tenido, digamos, las espaldas para poder llevar a cabo una encuesta tan grande. Esta es la encuesta más grande del país, son más de 75.000 viviendas las que se encuestan, por lo tanto, no todos los centros de estudios son capaces de tener ese nivel de despliegue, pero en general es la Universidad de Chile la que ha ganado la mayor cantidad de estas licitaciones, el Centro de Microdatos. Entonces, el Estado de Chile ha tomado muchos resguardos para que
no puede, para que la tasa de pobreza en Chile, la medición de la tasa de pobreza en Chile, no pueda ser contaminada por el ciclo político, que ningún gobierno pueda manipular esa cifra. Entonces, efectivamente, las propuestas que elabora esta comisión las propone con esa perspectiva, que sean políticas de Estado, ¿sí? Eso como primera respuesta. Voy a dejar a la diputada Delgado para el final porque me saca un poquito de lo que estamos conversando. A la diputada Nix, que pregunta respecto de la georreferenciación, la pobreza de tiempo y el alquiler imputado. Primero, tal vez aclarar que lo del alquiler imputado es una recomendación internacional, ¿sí? En materia de medición de la pobreza, eso es algo que está instalado, ¿sí? Pero, efectivamente, la Comisión recomienda que sea no considerado, a propósito de lo que ya muy bien exponía Gonzalo Durán, a propósito de la distorsión que se considera por parte de los expertos y las expertas que este alquiler genera. Por lo tanto, desde ya le digo, diputada, a riesgo de adelantarme con ser medio incidente, pero eso por supuesto que nosotros lo vamos a aceptar. O sea, ya hay un consenso técnico muy grande respecto de que no debiéramos considerar el alquiler imputado. Y espero que nadie me rete por haber dicho eso, pero eso es exactamente. Lo decía Gonzalo, hay 24.000 hogares que a propósito del alquiler imputado aparecen como no pobres, aun cuando no tienen ingresos monetarios, ¿sí? Tal vez Gonzalo puede responder mejor lo de pobreza de tiempo, pero nosotros sabemos que se intentó poder meter alguna variable de ese orden. No se logró porque es complejo. No se olviden que la comisión lo que se propuso era que esto pudiese aplicarse a la brevedad. Por lo tanto, tenían que arar con los bueyes que habían. Y eso es el cuestionario que existe de CACEN, ¿sí? Entonces, con las preguntas disponibles que hay, no era posible abordar lo de pobreza de tiempo. Con georreferenciación, a lo que nos referimos es precisamente a que uno tiene, en el fondo, las viviendas, que muy bien decía Leonardo, el INE nos provee de esa muestra de hogares, entonces uno puede efectivamente estar el encuestador puede estar en el punto de la encuesta y definir entonces esa localización. Con esa información uno podría decir, bueno, esa vivienda está cerca de plazas, colegios, farmacias, bancos, paradero de micro, etcétera, ¿no? Entonces uno podría, tal cual, empezar a contaminar, exacto, es uno de los ejemplos que tenía también a la mano ahí para decir. Entonces, uno podría caracterizar efectivamente los entornos, ¿no? Y caracterizar entonces mejor ese hogar. Ahora, es una recomendación que la Comisión no está planteando para la CACEN 2024. Hay harta pega que hacer y, como les decía, tiene hartos pro y contra el hecho de establecer con tanta, digamos, identificar tanto al hogar. Es una discusión abierta, pero en todo caso, de cualquier manera, eso es más para mediano plazo, no es algo que vayamos a implementar ahora. Para tranquilidad del diputado Celedón, efectivamente lo que se busca es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por lo tanto, cuando uno reconstruye la serie hacia atrás, siempre se ocupa de, si estamos comparando con la metodología de las 2.000 calorías, bueno, que sea la comparación con las 2.000 calorías para atrás. Si estamos comparando canasta básica saludable, bueno, que esa construcción sea de ese modo hacia atrás. Por eso también hay harta pega que hacer, digamos, cuando cuando en octubre de la nueva metodología ya definida y nos pongamos a aplicarla acá en 2024, en paralelo el equipo también va a estar aplicando esa misma metodología para la serie hacia atrás. Esperamos como mínimo llegar al 2006, que es hasta donde logró llegar la metodología anterior. Ahí hay que ir viendo si es que los cuestionarios dan, pero esa es la idea. Pero sí, siempre la idea es poder comparar cosas comparables, ¿sí?
Finalmente termino con la diputada Delgado. ¿Por qué decía que me sacaba? Porque de lo que usted está... Voy a tener que prorrogar 5 minutos. Son la interrumpo. ¿Están de acuerdo, diputado? Sí, ya. Entonces se prorroga 5 minutos más. ¿Por qué la dejé para el final? Porque usted en lo que usted está conversando, yo intuyo de que lo que está hablando es del registro social de hogares, desde el cual se calcula la calificación socioeconómica de cada hogar, ¿sí? Y eso es una cosa distinta de lo que estamos conversando ahora, ¿sí? La encuesta CACEN provee de información al registro social de hogares en tanto cuanto eh, los umbrales de ingreso que definen cada uno de los tramos son efectivamente alimentados por la encuesta CACEN, pero estrictamente lo que usted está comentando es algo distinto a lo que estamos hablando ahora, en el sentido de que eh, pues, puedo responderle respecto del RCH en materia en eso, pero para que sepamos que ahora estoy hablando del RCH y no de la encuesta CACEN, ¿sí? Usted decía de cómo en el fondo se cataloga a las personas de clase media. Bueno, nosotros no hablamos ni de clase media. Digamos, las calificaciones socioeconómicas en Chile están dadas por una distribución que tiene 7 tramos, donde el primero es el más vulnerable, que es el tramo del 40%, y después los restantes 6 son con 10 puntos más, digamos, el 50% más vulnerable, 60, etc. En general, la política pública está focalizada en Chile en el 40% más vulnerable y algunos hasta el 60% más vulnerable. Entonces, efectivamente, aquellos hogares que están en el 70 o sobre el 70% de vulnerabilidad no acceden a la política pública a propósito de su calificación socioeconómica. La calificación socioeconómica se construye a partir de los ingresos del trabajo, los ingresos de las pensiones y los ingresos del capital. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos acceso a toda esa información porque tenemos la facultad de poder pedirle información tanto a las reparticiones públicas como a las reparticiones privadas, ¿sí? Nosotros tenemos, así como tenemos 17 millones de personas en el registro social de hogares, tenemos información de ellas de muchas fuentes. O sea, como bien usted decía, las ISAPRES nos pasan la información, Impuesto Interno nos pasan la información, las AFP nos pasan la información, entonces podemos caracterizar a las personas en materia de sus ingresos y también en materia de lo que se llama el índice de necesidades, ¿sí? Este ingreso compilado se divide por el índice de necesidades que está dado por quienes componen el hogar, con el supuesto de que un hogar que tiene niños, que tiene personas mayores, que tiene personas con discapacidad o con alguna dependencia, tiene un índice de necesidades mayor, ¿sí? Entonces no es simplemente como decir un ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, efectivamente, la construcción digamos, de la calificación socioeconómica del hogar eh, contempla la consideración de la ISAPRE, efectivamente, pero no si es ISAPRE o no, sino que solo si es que usted está en el 5% de los planes más caros, efectivamente se considera que si su ingreso no se condice con ese plan, hay una disonancia y se le deja entonces en una calificación más alta. Pero todo eso también puede ser explicado, puede ser enmendado, si usted sigue una persistencia, etcétera. Y efectivamente la cesantía eh, no se, digamos, experimenta de inmediato, porque como este es una, ya, bueno, es una base de datos que considera 12 meses, ¿sí? Porque no se pretende que sea como una situación coyuntural, sino que una situación más estable, entonces efectivamente, pero siempre está la posibilidad. Gracias, gracias, subsecretaria. Eh, Creo que quedó solamente una pregunta pendiente y le voy a pedir a Gonzalo Durán si es posible que la pueda responder. Eh, Pucha, no sé, no tenemos tiempo ya, o si puede responder por escrito, porque en el tiempo ya no nos queda tiempo. Así que
O si podemos extender 2 minutos. Gonzalo, si quieres la puedes responder en 2 minutos. La pregunta que quedó pendiente, porque si bien la subsecretaria respondió, pero tiene que ver con algo también que puntualizó usted en sus palabras. Sí, sí, voy a tratar de ser súper breve. Claro, lo de la pobreza de tiempo fue parte de los contenidos que se discutieron en la comisión y que finalmente no hubo acuerdo. Eh, Hay que recordar que la pobreza de tiempo tiene que ver con cómo las personas no pueden tener una vida plena producto de que no les alcanzan las horas del día para tener ocio. Para eso existe una encuesta dedicada, ¿no es cierto?, que uno la puede utilizar para calcular un indicador de pobreza de tiempo, pero en Chile no existe un indicador oficial. Nosotros en la Fundación Sol hemos hecho ese ejercicio utilizando bases de datos públicas, como es la encuesta nacional de uso de tiempo, que la última es del 2023, y la anterior a esa había sido el 2015, entonces tampoco digamos que tenemos una serie tan continua. Viendo los datos del 2023 podemos ver que la pobreza de tiempo en Chile llega casi al 46%, eso de acuerdo al indicador que hacemos en la fundación, y principalmente afecta a las mujeres con un 51,4%, es decir, personas que trabajan ya sea remuneradamente como en actividades domésticas y que no le alcanza para tener en el fondo un buen vivir. Ahora, en la comisión lo que sí pudimos avanzar fue en incorporar un indicador de cuidados en la dimensión de trabajo de lo que es la pobreza multidimensional. Entonces ahora una persona que no trabaja, no busca trabajo, pero lo hace porque está cuidando a alguien en el hogar, también va a ser considerada carente y esa información se va a visibilizar. Y esa es la recomendación que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿por qué no se incorporó pobreza de tiempo? Así como tal, es porque significaba incorporar muchas preguntas al cuestionario de la CACEN y la comisión consideró que eso era hacer mucha interferencia, ¿no es cierto?, en el instrumento. Ok, gracias Gonzalo. Gracias a los invitados, subsecretaria, Leonardo, y también a Gonzalo, la Fundación Sol, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.